Hola, muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de Gear para Dummies. En este caso va a ser un breve resumen de 3 cosas que yo me llevaría una milsim en todo caso, independientemente de la duración de la milsim, independientemente del estilo que sea, de las reglas de partida, ¿de acuerdo? Pues sencillamente porque son 3 cosas que van a ayudar a mantenerme en partida en todo momento y que van a impedir o retrasar en todo caso mi salida de la partida, el tener que abandonarla por lo que sea, en caso de que ocurra cualquier clase de percance. ¿De acuerdo? Para mí son 3 cosas que deben estar en la mochila de milsim siempre. ¿De acuerdo? Y que el objetivo de las mismas, como digo, es mantenernos total y absoluta, o sea, no mantenernos en partida el mayor tiempo posible. Bien. La primera cosa y la más elemental, aunque no lo parezca, es una muda, ¿vale? Aunque no todo el mundo efectivamente gasta lo mismo en gear, gasta lo mismo en uniformes, hay gente que lo que le interesa de verdad es el corazón del juego, que es cumplir misiones y eliminar a los contrarios, y gasta más dinero en réplicas, lo cual es perfecta y absolutamente comprensible y respetable. Otros pues le echan más dinero, le echamos más tema al gear y al aspecto, ¿de acuerdo? Pero independientemente de que seas de una u otra, yo pienso que esto hay que llevarlo sencillamente porque al ser una actividad de exterior, jugar muchas veces en campos pues, que tienen, por ejemplo, edificaciones que puedan estar en un estado un poquito más deteriorado, porque no se utilicen para habilitar, o sea, no se utilicen para habitabilidad, sino que realmente se utilicen un poco como de atrezo, de ambientación, o que sencillamente el terreno en el que vayamos a jugar es muy rural, muy duro, ¿de acuerdo? Podemos tener percances efectivamente con la ropa. Con lo cual, aparte de eso, también está el tema de las inclemencias del tiempo, por un lado, y por otro lado, nuestra propia salud y condición física, ¿vale? Bien, entonces, aparte, por último, también hay que tener en cuenta, para empezar, la climatología, y para seguir, si la duración de la milsim se extiende a lo largo de la noche, ¿de acuerdo? O si durante esa noche, o durante ese día, debido a la duración, pues vamos a tener un rato de descanso, se entiende que en partida, aunque hay gente que para la milsim directamente, tampoco eso está escrito en piedra y es opinable y debatible, siempre nos va a convenir llevar una muda del uniforme o del tipo de vestimenta del bando en el que estemos. ¿De acuerdo? La muda nos puede servir en caso de rotura de nuestro uniforme principal, en caso de climatología, es decir, en caso de, por ejemplo, de estar con el uniforme que nos llevamos al principio es demasiado caluroso, demasiado frío, o sencillamente se empapa. ¿De acuerdo? Yo personalmente, para gente que juegue en circunstancias de mucha agua, ¿de acuerdo? Que juegue con mucha lluvia, les recomiendo directamente tener un uniforme para cuando llegue la hora de descansar, ponerse un uniforme seco, normalmente dentro de una tienda o una instalación, ponerse un uniforme seco para descansar y ponerse el mojado para jugar. ¿De acuerdo? Porque mientras estamos en movimiento, aparte de que favorecemos que el uniforme se pueda secar, ¿de acuerdo? No nos molesta tanto que estamos metidos en otra cosa, poder llevar algo mojado encima, dependiendo también de combinar lo que sería la lluvia, porque no es lo mismo una lluvia de primavera o de principios de otoño, cuando la temperatura ambiente son 22 grados, que te esté lloviendo a 3. ¿De acuerdo? En cuyo caso ya lo que sería el cambio de uniforme o el cambio de indumentaria, ya evidentemente para evitarnos un serio problema con un resfriado, incluso con una pulmonía o algo que nos eche de la partida, ¿de acuerdo? Conviene en este caso pues hacer el cambio directamente de vestimenta. Entonces, pues si no vamos a tener 2 uniformes por cuestiones económicas, por cuestiones de espacio, no vamos a tener 2 uniformes del mismo tipo, o sea, del mismo camuflaje, o no estamos usando uniforme, conviene llevar una ropa que nos permita permanecer, es decir, que no nos obligue a cambiar de bando, o que no tengamos problemas, o que el bando contrario no tenga problemas a la hora de identificarnos, sencillamente porque nos hemos cambiado de ropa. Es decir, por ejemplo, si estamos jugando en un bando boscoso, pues conviene tener a lo mejor una muda verde lisa, ¿de acuerdo? Junto con nuestro uniforme de camuflaje, o sencillamente, pues bueno, si estamos jugando de PMC no hay problema. La ropa de PMC, ropa civil, al fin y al cabo, se pueden tener varias piezas.
pero que en este sentido el uniforme lo que nos permite es, en caso de percance, ya sea, ya digo, climatología es un factor, después hay otro factor que puede hacer que se nos rompa, se nos enganche en cualquier lado y se nos rompa el uniforme, o que tengamos cualquier tontería, una rotura de cremallera, una rotura de botón, ¿de acuerdo? Cualquier tontería que nos pueda ocurrir. A mí personalmente se me han roto uniformes en el campo, se me han roto 2 veces uniformes en el campo. En el momento en el que se me rompieron eran partidas de domingo y directamente pues a las 12 de la mañana ya estaba yo en el coche y vamos. Y en una ocasión tuve que ponerme cinta aislante en el pantalón porque no me había llevado un pantalón de calle, cosa que ahora hago con bastante frecuencia. Y además que pretendo hacerlo para siempre, pero como soy un cabeza, pues hay veces que se me olvida, como el agua. Bien, pues en este sentido, pues ya digo, llevar una muda ocupa muy poco sitio en una mochila, ya sea una mochila de transporte una partida, ya sea una mochila de llevar encima. Si se sabe enrollar, si se sabe doblar en condiciones, una muda ocupa muy poco sitio y una muda es extremadamente útil. Personalmente, si la climatología va a ser un poquito más extrema, es decir, si va a haber mucha humedad, si va a llover, etc., recomiendo llevar esa muda. Si no tenemos, por ejemplo, una mochila o un recipiente impermeable, recomiendo cogerla, meterla en una bolsa de cierre, en una bolsa de plástico de cierre, que puede ser desde una bolsa de ropa hasta una bolsa de congelar, dependiendo ya de lo que necesitemos, llevarla siempre en seco dentro de la mochila, por si se nos empapa el contenido, mantener esa muda en seco siempre. ¿De acuerdo? Entonces, una muda que nos permita seguir jugando y que nos, ya digo, climatología o incluso circunstancias personales. Sencillamente nos hemos puesto hasta arriba. A mí me pasó, pero por fortuna había en el campo donde me pasó, en el Cortijo, había unas buenas instalaciones y no tuve ese problema, pero te llega el día anterior, te has ido de cena, te has puesto hasta arriba y al día siguiente te estás cagando por la pata abajo. Y si no tiras de Fortasec, que además te puede sentar mal, o no tienes ese elemento, pues a lo mejor puedes necesitar una muda por cuestiones bastante embarazosas. Así que sí, conviene llevar además una muda completa, una muda de calcetines, una muda de ropa interior, una muda y una muda de uniforme, que como digo, si se sabe doblar, no tiene tanto problema. ¿De acuerdo? No tiene problemas de transporte, no tiene problemas de llevarse y realmente es algo que no pesa, como digo yo, una sola muda, no vamos a hablar tampoco de 40 cosas, una sola muda no pesa, ocupa un espacio bastante escaso y es muy, muy conveniente tenerla encima. ¿De acuerdo? Bien. Pues la segunda cosa a la que nos vamos a dirigir, a la que nos vamos a referir en este caso, la segunda cosa es un botiquín. Un botiquín ha de tener lo suficiente ha de tener dentro lo suficiente para mantenernos en la partida de la manera más sencilla posible. Además, un botiquín ha de estar adaptado a lo que nosotros sabemos utilizar. Es decir, ¿para qué me sirve a mí gastarme un auténtico dineral en un botiquín de campaña, en un IFAC, que llevan las fuerzas especiales de Posturestán, ¿vale? Si yo resulta que yo de ahí sé usar las vendas, las tiritas y poco más. Hay que adaptar el botiquín a lo que sepamos usar, siempre, ¿de acuerdo? A lo que conviene usar, a lo que sepamos usar, y tienen que ser cosas pues para lo típico que nos puede pasar, desde las típicas aspirinas para el dolor de cabeza, a, como digo, al típico antidiarreico que podemos llevar, como he referido antes, a las típicas tiritas, a apósitos, etc. Yo en este caso recomiendo mucho buscarse asesoramiento sobre botiquines de campaña. Carmeli Quiritas, de Delta Force Sevilla, tiene un Instagram que es una mina de consejos sanitarios para lo que son las partidas de Airsoft y no Airsoft, de acuerdo, son para actividades fuera, incluso para la vida cotidiana. Es una mina de información ese perfil, Quiritas_DFS, de acuerdo, buscarlo. Y además ella tiene colgado lo que es un Kirifa, ¿vale? Un Kirifac realmente es un botiquín preparado con las cosas más elementales para hacer frente a todo tipo de emergencias que se pueden atajar en el terreno. Es decir, evidentemente si necesitas hospitalización o evacuación ya no hay botiquín que eso te lo salve, pero que te puede arreglar la permanencia en una partida, la permanencia sobre todo en una milsim, que son largas, ¿de acuerdo? Te puede arreglar, te puede salvar ese rato. Recordemos que las milsim para muchos es difícil ir, tiene que cuadrar muchas cosas. Y a la hora pues de cuadrar las cosas, pues tiene el tema de
de que no, si algo nos fastidia la milsim, pues primero yo sé de gente que esas cosas le descalifican, es decir, ya no quiere más milsim, le pasa algo, se frustra enormemente porque ha tenido que irse de la milsim o no ha podido ir por la razón que sea, que no tiene, y entonces pues se pierde las siguientes por esa frustración, he pagado, no puedo ir, ahora resulta que tenía todo esto y estoy frustradísimo y lo dejo. Pues eso nos lo podemos evitar con un buen botiquín, con un buen botiquín encima. Un botiquín, de acuerdo, tiene que ser parte de cualquier, entre comillas, soldadito, aunque sea de juguete como nosotros, en campaña, entre comillas, en despliegue, o de cualquier persona que sencillamente sale al campo durante una serie de horas, o incluso durante un día entero, o día y medio, o 2 días, ¿de acuerdo? Nunca sabe uno lo que le puede llegar a pasar. Nunca sabe uno, desde el corte más tonto, a una contusión, a que se ponga mal, a que se sienta mal de manera repentina, etcétera, etcétera. Son cosas que son atajables cuando se tienen los elementos adecuados a mano, ¿de acuerdo? Son cosas fácilmente atajables y son cosas que no cuesta nada llevarlas encima, y encima es parte de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Entonces, pues conviene mucho llevárselo encima. Y esto lo recomiendo incluso, ya no solo para milsim, por supuesto, para partidas CQB incluso, ¿de acuerdo? Yo qué sé, por ejemplo, me he pegado un golpe contra algo, me pego un golpe en la rodilla, no está bien, me cojo mi bote de reflex que he metido en mi botiquín, por poner un ejemplo. Me la pongo en la rodilla y andando, ¿de acuerdo? O una venda directamente para que no se me hinche y pueda a menor ritmo, por ejemplo, seguir jugando. O sea, que sirve para todo tipo de actividad, o sea, ya no solamente para milsim, para todo tipo de actividades al aire libre. Conviene muchísimo tener un botiquín y que además ese botiquín esté adecuado a nuestros conocimientos y a nuestras necesidades. Que nadie se lleve un hospital de campaña en la espalda. Es decir, evidentemente personas con conocimientos médicos van a llevar mejores botiquines que las personas que no los tienen, o botiquines más completos que las personas que no los tienen. Como la inmensa mayoría no los tenemos, ¿de acuerdo? Pues lo que llevamos es una cosa simple. Y ya digo, si no tienes ni idea de qué llevarte de un botiquín, ahí recomiendo Kiritas_DFS, que te puede además asesorar, incluso prepararte un botiquín personalizado. Habla con ella. Habla con Carmeli, que es más apañada que un jarrillo lata. Así que no tengáis reparo, ¿de acuerdo? Os ponéis en contacto con ella, que os prepare un botiquín, que os aconseje, que os asesore, y vais seguros a las partidas con vuestro botiquín preparado para vuestras necesidades. ¿De acuerdo? Hay que también tener en cuenta que el botiquín puede llegar a pesar, efectivamente, con lo cual hay que llevar lo esencial, hay que llevar lo que necesitamos y de la manera más cómoda que necesitamos. ¿De acuerdo? Pero en milsim conviene llevarlo siempre encima. Por lo menos, a mi juicio, conviene llevar siempre encima un botiquín, porque es que nos va a sacar de momentos embarazosos, de problemas, etcétera, y nos va a permitir mantenernos en partida, que al fin y al cabo es a lo que vamos en una milsim. Bueno, y sin detenerme ya más sobre el botiquín, ya digo, para más explicaciones, contactar con Kiritas. Voy a pasar al último elemento que para algunos dirá, bueno, pues hay gente que puede, gente que no puede. Bueno, yo entiendo que las personas que se dedican a milsim son ya personas que llevan al menos un tiempo en el hobby, aunque sea poco, pero ya que lleven un tiempo en el hobby, que les interese el tema militar y el tema outdoor, ¿vale? El tema de lo que sería ya actividades al aire libre. Y en este sentido es importante otra cosa que, por ejemplo, a mí me pasó en la última milsim, ¿de acuerdo? Que si no llego a llevar 2 réplicas, pues habría tenido que jugar o con lo que tuvieran allí de alquiler o con lo que tuviera a bien dejarme a alguien, ¿de acuerdo? Es decir, no depender de mí para seguir en partida, que es llevar una réplica de repuesto, ¿de acuerdo? Una réplica de repuesto, las partidas largas o las partidas en ambientes donde normalmente no solemos jugar, pueden afectar directamente al funcionamiento de nuestra réplica. Es decir, por ejemplo, podemos ir a un sitio muy frío con una réplica de gas. La propia réplica de gas puede tener el problema de que a lo mejor ese día fugan los cargadores o fuga la tórica de entrada de gas de la propia réplica. ¿De acuerdo? Pueden ocurrir una serie de percances técnicos que nos estropee la réplica y entonces pues es preferible llevar una réplica que nosotros conozcamos, que sepamos cómo funciona, que tengamos regulada en condiciones
y que además tengamos nuestro equipo preparado para llevar los cargadores a esa réplica, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para llevar las particularidades de esa réplica, que tenga nuestra mira ajustada por nosotros, nuestra correa preparada para nosotros, cargadores, etc. Entonces, pues una réplica de repuesto, ¿de acuerdo? Es algo bastante importante de llevar. Ya digo que para mí fue fundamental en la BL4. Y por un percance que tuve, sencillamente poniéndole la batería a la réplica, que es un latazo, que es algo en lo que estoy trabajando. En esa réplica en particular es lo único que no me gusta, quitarle la batería, que es un latazo, que hay que desmontar media réplica. Se me cayó se me cayó un tornillo en un pedregal, ¿vale? Y ahora encuéntrate el tornillo. Encuéntrate el tornillo cuando todavía no ha salido el sol del todo. Fue imposible, no llevaba un tornillo de repuesto. Y entonces, pues nada, tuve que echar mano de otra réplica, con lo cual ahí la tenía. Además tenía preparada una réplica para de día, otra réplica de noche, más preparada para la noche y tal, y la de la noche fue la que se fue un poquito al garete. Y entonces, pues bueno, me quedaba por lo menos la de día y me quedaba mi réplica de repuesto, que es una cosa que yo creo bastante importante de llevar, porque uno nunca sabe. Mire, yo en mi experiencia, mirad, cuando una partida pasa de la típica mañanera de 4 o 5 horas, hay mecánicas que no están preparadas sobre todo si hay leñeo, si hay mucho voleo, si son de tiravoleo y demás. Por ello he estado 1000 de no pegar un tiro. He estado 1000, por ejemplo, la última, ¿cuántas? La última yo creo que si tiré 200 bolas, muchas fueron. Yo llevaba los cargadores de 80. Si tiré 200 bolas, muchas fueron. Muchas bolas fueron, la verdad. Y normalmente, pues claro, pues son de tirar poco y tal. Pero yo he visto partidas de temática Milsim al menos, ¿de acuerdo? Quizá la gente no las considere Milsim porque no llegaron a las 12 horas, pero temática y sobre todo organización Milsim 100%, en las que se han formado cuellos de botella, no había limitación de munición, ha habido cuellos de botella a formarse y gente que ha roto réplicas porque ha disparado en 8 horas, ha disparado más bolas de las que llevaba disparadas esa réplica desde que se las compró hasta que llegó a esa partida. Y réplicas que parten. Además está la ley de Murphy de las cosas mecánicas. La ley de Murphy de las cosas mecánicas dice que nuestra réplica mejor afinada va a fallar en el momento menos oportuno. Llevaros otra réplica que sepáis que es dura, que a lo mejor no tenga esa estética tan estupenda, ni tire tan bien como la principal, pero que por lo menos sepáis que a una cierta distancia no os va a dejar tirados y que esa réplica funciona al 100% y que va a ser vuestra réplica súper fiable. Pues ese es el momento para usar esa réplica y que os saque del apuro. Una segunda réplica es muy importante de llevar. Aunque solo sea el por si acaso, aunque solo sea ¿para qué llevo una segunda réplica? Para que no se me rompa la primera. Si no yo me llevo nada más que una réplica, seguro que le pasa algo. Si me llevo 2 réplicas, a la primera no le pasa nada. No, sencillamente por el factor ley de Murphy, ¿vale? Que tenemos todos. Y esa sería simplemente la segunda recomendación, llevar una réplica que nos podamos fiar, que sepamos que va a funcionar y que nos mantenga en partida. Tampoco hace falta insistir mucho más sobre esto, ¿de acuerdo? Ya yo creo que la inmensa mayoría de la gente, cuando llega una 1100 ya un mínimo de 2 réplicas lleva encima. Es decir, porque esto es como una secta, es decir, aquí empiezas con lo mínimo, con el equipo que te ha dejado alguien y al final acabas con un mínimo, un armario lleno, un cajón lleno, un arcón lleno y siempre vamos, la verdad es que la mayoría de nosotros vamos siempre a más, queremos más, y los que ya no van a más es porque ya han pulido las equipas, porque ya tienen lo que necesitan para jugar, pero seguro que tienen un mínimo de 2 réplicas. La inmensa mayoría. Habrá quien no, pero la inmensa mayoría seguro que sí. Bueno, y aquí voy a dejar este vídeo porque yo creo que ya he dejado claro estas 3 cosas. Algún día, quizá el próximo, haga un vídeo de lo que yo recomiendo llevarse a una Milsim de una duración mínima de 12 horas. Yo digo, como siempre, recomendaciones, que posiblemente sea el próximo vídeo, pero en este caso simplemente quería que fueran 3 cosas que hay que llevar sí o sí, que hay que llevar siempre y que nos mantengan en partida. Y hasta aquí nada más, hasta aquí todo. Muchas gracias a todos y muy buenos días.